Zósimo era un hombre alto y gordo, con una cara llena y descolorida, esmeradamente afeitado, con el pelo rubio, muy claro y todo en punta, con lentes y una gran sortija de oro en uno de sus dedos, amorcillados de puro gordos. Tenía 27 años, vestía un holgado y elegante paletó de entretiempo y unos pantalones de color claro, de verano, y en general todo él era holgado, elegante y acicalado. La ropa blanca, irreprochablemente primorosa, gastaba gruesa cadena de reloj. Sus modales eran lentos, cual de flemático, y al mismo tiempo de una desenvoltura afectada. Sus pretensiones, por mucho que las ocultara, se traslucían a cada paso. Todos cuantos le conocían lo encontraban antipático, pero decían que entendía de lo suyo. Yo, hermanito, 2 veces estuve a buscarte en tu casa. Mira, ya se despabiló, exclamó Razumihín. Ya lo veo, ya lo veo. ¿Qué tal van esos ánimos?, dijo Zósimo, dirigiéndose a Raskolnikov, mirándolo atentamente y sentándose en el diván a sus pies, donde enseguida trató de adoptar la mayor despreocupación. Está la mar de melindroso, continuó Razumihín. Hace un momento le hemos mudado de ropa y por poco se rompe a llorar. Se comprende, habría sido mejor dejarlo para después, para cuando ya se levante. El pulso va bien y la cabeza le duele todavía un poquillo, ¿verdad? Yo estoy bien ya, completamente bien, declaró Raskolnikov con brusquedad e irritación, incorporándose de pronto en el diván y con ojos que le echaban chispas, pero acto seguido volvió a recostarse en la almohada y se volvió de cara a la pared. Zósimo no le quitaba el ojo. Muy bien, todo está en regla, dijo con tono indolente. ¿Ha comido algo? Se lo dijeron y le preguntaron qué era lo que podían darle de comer. Le podéis dar de todo, sopa, té, setas y pepinillos. Naturalmente que no, ni tampoco carne de vaca, ni... Pero, bueno, ¿a qué tanto hablar? Cambió una mirada con Razumihín. Nada de jarabes ni de más medicinas. Yo volveré por aquí mañana. Quizá hoy ya hubiera podido... En fin. Mañana por la tarde lo sacaré a dar un paseo, decidió Razumihín, al jardín de Yusupov y luego al Palais de Cristal. Mañana yo lo dejaría tranquilo, aunque, después de todo, un paseíto, bueno, allá veremos. Ah, qué lástima. Hoy precisamente es cuando yo inauguro mi nuevo alojamiento, a 2 pasos de aquí. Si él pudiera venir también, aunque solo fuera para acompañarnos, tendido en el diván. Pero tú no faltarás, dijo Razumihín, encarándose de pronto con Zósimo. No lo olvides, que me lo prometiste. Sí, quizá pueda ir por allá luego. ¿Qué es lo que nos tienes preparado? Casi nada, té, vodka, arenques. También habrá un pastel, es cosa de intimidad. ¿Quiénes más irán, concretamente? Pues todos, del barrio, y casi todos. Conocimientos nuevos, a decir verdad. Quitando a mi viejo tío, aunque también es nuevo, pues no llevo en Petersburgo más que desde anoche y ha venido a unos asuntillos. Nos vemos cada 5 años. ¿Y quién es? Se ha pasado toda su vida de jefe de postas en un distrito. Cobra una pensioncilla, 65 años, no vale la pena hablar de ello, pero yo le tengo cariño. Porfiry Petrovich también vendrá. Es el juez de instrucción del barrio. Es jurisconsulto, pero tú ya lo conoces. ¿Es también pariente tuyo? Sí, pero bastante lejano. Pero, ¿por qué tuerces el gesto? ¿Porque aquella vez riñeron ustedes, no vas a venir? Yo le escupo a él. Pues mejor que mejor. Bueno, y además habrá allí estudiantes, profesores, un funcionario, un músico, un oficial, Samiotov. Haz el favor de decirme qué puede haber de común entre tú o él. Zósimo señaló con la cabeza a Raskolnikov. Y un Samiotov cualquiera. Oh, y qué aguafiestas. Los principios. Tú te mueves por principios como por resortes. No te atreves a obrar libremente, pero para mí lo primero es que el hombre sea bueno. Ahí tienes mi principio. Y no quiero saber más. Samiotov es un hombre de los pocos. Y se deja untar las manos. Bueno, se dejará untar las manos y escupir. ¿Qué importa que se deje untar?, gritó de pronto Razumihín con una irritación que no parecía natural. ¿Acaso yo te he ponderado como un elogio que él se deje untar las manos? Yo decía únicamente que él en su clase es un hombre bueno,
y francamente, reparando bien, en todas las clases de individuos van ya quedando pocos buenos. Es más, estoy convencido de que no habría quien diese ni una cebolla frita por toda mi persona y la tuya juntas. Eso es muy poco, yo por ti daría 2, pues yo por ti solo una, vuelve por otra. Samiotov es todavía un chiquillo, aún le he de tirar de los pelos, porque hay que atraerlo y no espantarlo. Rechazando al hombre no lo corriges, mucho menos a un muchacho. Con un joven es menester doble prudencia. Esto es lo que vosotros, los necios progresistas, no entendéis. No respetáis al hombre, os ofendéis, a vosotros mismos os ofendéis. Y si quieres saber lo que hay de común entre nosotros, te diré que traemos entre manos un asunto. Desearía saber, es un asunto relativo al pintor, quiero decir al pintor de brocha gorda. Ya lo sacaremos con bien, aunque, por lo demás, ahora no corre peligro alguno. La cosa está ya clara, completamente clara. Mataremos 2 pájaros de un tiro. Pero, ¿de qué pintor de brocha gorda se trata? ¿Cómo? ¿Pero no te lo he contado? ¿No? Es verdad que solo empecé a referirte al principio. Bueno, pues verás. En el asesinato de la vieja usurera, de la viuda del funcionario, se encuentra complicado también un pintor de puertas y ventanas. Ah, sí, de ese crimen ya oí hablar antes de ahora, y es asunto que me interesa, hasta cierto punto, por una casualidad, y he leído los periódicos. Sigue. A Lizaveta también la mataron, exclamó de pronto Nastasia dirigiéndose a Raskolnikov. Durante todo este tiempo había permanecido en el cuarto junto a la puerta aguzando el oído. —¿A Lizaveta? —murmuró Raskolnikov con voz apenas perceptible. —A Lizaveta, sí, a la revendedora. ¿No la conocías? Pues venía acá abajo, a ti mismo te repasó una camisa. Raskolnikov se volvió de cara a la pared, donde en el sucio empapelado amarillo, con florecillas blancas, eligió una de estas últimas, bastante mal dibujada, toda acribillada de rayitas oscuras, y se puso a contemplarla. ¿Cuántas hojitas tendría? ¿Cuántos picos en las hojas y cuántas rayitas? Sentía que se le entumecían manos y pies cual si se le paralizasen, pero no hacía por cambiar de postura, y seguía con la vista tercamente fija en la florecilla. Bueno, ¿y qué ocurre con el pintor de brocha gorda? Le interrumpió Zosimov a la locuaz Nastasia con cierta mala gana especial. Esta dio un suspiro y se calló. Pues que también le han imputado el crimen, prosiguió Razumijin con vehemencia. ¿Había pruebas contra él? ¿Cuáles? ¿Qué pruebas iba a haber, diablo? Y después de todo, tocante a pruebas, hay una, solo que esta no es ninguna prueba, porque hay que empezar por probarla. Es absolutamente lo mismo que cuando detuvieron y complicaron en la cosa a esos, a Koch y a Pestriakov. Uf, ¿y qué mal llevan esto? Siente uno vergüenza por los demás. Pestriakov, es posible que vaya hoy también por casa. Mira, Rodia, tú conoces ya esa historia. Ocurrió antes de tu enfermedad, justamente la víspera de que te diera aquel mareo en la comisaría, cuando estaban allí comentando el suceso. Zosimov miró curiosamente a Raskolnikov. Este no hizo movimiento alguno. ¿Sabes una cosa, Razumijin? Te miro y... ¡Ay! Hay que ver qué calor te tomas, observó Zosimov. Será como dices, pero hemos de sacarlo con bien, gritó Razumijin descargando un puñetazo en la mesa. ¿Sabes en todo eso lo que más me irrita? No es que ellos sean unos imbéciles. Las pifias pueden siempre perdonarse. El error es buena cosa, porque conduce a la verdad. No, lo lamentable es que tras equivocarse todavía le rindan parias a su hierro. Yo a Porfiri lo respeto, pero mira, por ejemplo, ¿qué es lo que desde un principio les despistó? La puerta estaba cerrada, y cuando volvieron con el portero, la hallaron abierta. Bien, pues eso quiere decir que Koch y Pestriakov fueron los asesinos. ¿Ya ves qué lógica me gastan? No te sulfures, no han hecho más que detenerlos, no podían hacer otra cosa. Mira, yo he tenido ocasión de conocer a ese Koch. Según parece, le compraba a la vieja las prendas cumplidas, ¿no? Sí, es un pícaro. También compra las letras de cambio. Es un tío vividor. El diablo cargue con él. Pero no es eso lo que me encocora, ¿comprendes? Lo que me carga es la rutina de esa gente, su rutina anticuada, estúpida. Es lo que me subleva. Porque mira, en todo este asunto se puede descubrir una pista nueva, fundándose solo en el dato psicológico.
puede demostrarse cómo hay que conducirse en la persecución de la verdad. Nosotros, diantre, contamos con los hechos, dicen. Sí, pero los hechos no son todo. Por lo menos la mitad de la cosa estriba en el modo como sepas interpretar esos hechos. ¿Y tú sabes interpretar los hechos? Sí, no es posible callar cuando sientes de un modo palpable que puedes ayudar a la solución del asunto, cuando... ¿conoces tú todos los pormenores de la cosa? Pero todavía estoy aguardando lo que ibas a decirme del pintor decorador. Bueno, pues escucha la historia. Justamente anteayer, a los 3 días de cometido el crimen, por la mañana, cuando todavía estaban ellos liados con Koch y Pestriakov, no obstante haber estos explicado cada uno de sus pasos, la evidencia clamaba. Hubo de presentarse de pronto un hecho la mar de inesperado. Cierto campesino llamado Dushkin, dueño de una taberna situada enfrente de la casa del crimen, compareció en la comisaría y depositó allí un estuche de joyero con unos pendientes de oro y refirió todo un cuento. Vino a verme anteayer por la noche a eso de las 8, día y hora, ¿te fijas? Un obrero, pintor decorador, el cual frecuentaba ya de antes mi establecimiento y que se llama de nombre Nicolai, y me trajo este estuchito que contenía unos pendientes de oro, pidiéndome que se los tomara en calidad de empeño, a cambio de 2 rublos, y al preguntarle yo que de dónde le habían venido, me explicó que los había recogido de la calle. Yo no le pregunté más sobre esto, así dijo Dushkin, y le di un billetito, o sea, un rublo, porque me eché la cuenta de que, si yo no se lo daba, otro se lo daría. Y al fin y al cabo, venía a ser lo mismo, se los bebería. Y era preferible que yo tuviera en mi poder la prenda, así está más segura. La tengo a la mano, y si luego se pone en claro o se difunde algún rumor, pues voy y la presento. Bueno, no cabe duda que este era el sueño de la abuela, y que miente como un bellaco, porque yo conozco de sobra al tal Dushkin, y hace de prestamista y perista, y un objeto que vale 30 rublos no se lo iba a tomar a Nicolai para presentarlo después. Sencillamente que ha tenido miedo, pero bueno, por el diablo, sigue escuchándome, continúa declarando Dushkin. Yo, a ese aldeano, Nikolai Dementiev, lo conozco desde chico, pues es de nuestro mismo gobierno y distrito, de Zaraisk, y yo también soy de Riazán. Nikolai, sin ser lo que se llama un borracho, gusta de empinar el codo y ninguno de nosotros ignoraba que estaba trabajando en esa casa, pintando las paredes, juntamente con Mitrei, que es también paisano suyo. Después de recibir el billete, enseguida lo cambió, se bebió un par de vasitos, cogió la vuelta y se fue. Pero a Mitrei no lo vi con él entonces. Al otro día llegó a nuestros oídos la noticia de que a Aliona Ivanovna y a su hermana Elisaveta Ivanovna las habían asesinado a hachazos, y nosotros las conocíamos a ambas, y al punto hube de concebir sospechas a propósito de los pendientes, porque nos constaba que la difunta daba dinero sobre prendas. Yo me fui a buscarlos a la casa y me puse con mucho tino a sonsacarlos, muy poquito a poco, y empecé a preguntar, ¿está por aquí Nicolai? Y me contestó Mitrei que Nicolai había estado la noche antes de juerga y había vuelto a su casa ya de día, borracho, y luego de estar en ella unos 10 minutos había tornado a irse, pero que él, Mitrei, no lo había vuelto a ver, y que estaba él solo rematando el trabajo. El trabajo lo tenían ellos un tramo de escalera más abajo de las víctimas, en el segundo piso. Después de oír aquello no le dije nada a nadie. Sigue hablando Dushkin, pero procuré enterarme de cuantos detalles pude referentes al doble crimen y volví a casa asaltado de las ya referidas sospechas. Pero hoy por la mañana a las 8, es decir, a los 3 días, ¿comprendes? Veo entrar por mis puertas a Nicolai, no enteramente en ayunas, pero tampoco del todo borracho, de suerte que podía seguir una conversación. Se sienta en un taburete y calla. Además de él, aquella mañana en la taberna había un hombre desconocido y otro, un parroquiano, que estaba durmiendo en una banqueta, más mis 2 dependientes. ¿Has visto?, le pregunto a Mitrei. No, me contesta, no lo he visto. ¿Y tú no estuviste aquí? No, me responde, desde ayer. ¿Y esta noche dónde la has pasado? En Pesquí, me contesta, con los de Kolomna. ¿Y dónde?, le digo, ¿cogiste esos pendientes? En la calle me los encontré, y lo dice de un modo algo raro y sin mirarme. Pero, ¿no has oído decir?, le digo,
y esto, que tal noche a tal hora en tal escalera ha ocurrido? No, dice, no he oído nada, y me escucha con los ojos de par en par, y de pronto se pone blanco como el yeso. Yo se lo refiero todo, lo miro y él coge la gorra y se dispone a levantarse. A mí me entraron impulsos de detenerlo. Aguarda, Nicolai, le digo, ¿no vas a beber nada? Y de paso voy y le hago una señal al dependiente para que sujete la puerta, y me salgo de detrás del mostrador, cuando he aquí que se me escapa en mis narices y se va a la calle y echa a correr y se mete por la primera callejuela. Apenas si me dio tiempo a verlo. Entonces yo di de lado a mis dudas, porque el autor del crimen es él. «¿Qué duda cabe?», declaró Zosimov. «Aguarda, escucha el final». Se lanzaron naturalmente con toda la agilidad de sus piernas en persecución de Nikolai. A Dushkin lo aprendieron y le registraron la casa, y a Mitrey también. Practicaron asimismo investigaciones entre los de Kolomna, y a los 3 días de eso dieron de pronto con el propio Nikolai y lo detuvieron en las inmediaciones de la barrera en una posada. Había ido allí, quitándose una cruz de plata y pedido a cambio de ella un frasco de vodka. Se lo dieron. Al cabo de unos minutos, una mujer se dirige al establo y ve por una rendija cómo aquel, de una viga de un cobertizo contiguo, había atado su cinturón y hecho un nudo corredizo, y, encaramado sobre un tajo, se disponía a meter por el dicho nudo la cabeza. La mujer tuvo la buena ocurrencia de gritar y acudió gente. «¿Qué vas a hacer?». «Llevadme», dice, «a tal comisaría, que yo lo confesaré todo». Bueno, entonces, con los debidos honores, fueron y lo llevaron a la comisaría que él había dicho, la de este distrito. Allí, bueno, todo eso debamos saber de qué se trata, quién eres, cómo fue, cuántos años tienes, 22, etcétera, etcétera. Pregunta: cuando estabas trabajando con Mitrey, ¿no viste a nadie en la escalera a tal y tal hora? Respuesta: como todo el mundo sabe, entra allí mucha gente, pero nosotros no nos fijamos en nadie. Pero, ¿no oísteis nada? ¿Ningún ruido ni otra cosa? Nada escuchamos de particular. Pero, ¿no supiste tú, Nicolai, aquel mismo día que ese día y a tal hora habían asesinado y robado a cierta viuda y a su hermana? Saberlo no lo sabía, y figurármelo tampoco me lo figuraba. La primera noticia que de ello tuve fue por Afanasi Pavlich, a los 3 días, que en su taberna lo oí decir: «¿Y de dónde sacaste los pendientes?». «En la calle me los encontré». «¿Y por qué al otro día no fuiste a trabajar con Mitrey?». «Porque cogí una jumera». «¿Y dónde cogiste esa jumera?». «Pues en tal sitio y en tal otro». «¿Y por qué huiste de Dushkin?». «Pues porque me entró mucho miedo». «¿A qué le tenías ese miedo?». «A que me prendieran». «¿Cómo podías tenerle miedo a eso cuando te sentías totalmente inocente?». «Bueno, lo querrás creer o no, Zosimov, pero le hicieron esa preguntita, y en los mismos términos que yo la he formulado, y lo sé de muy buena tinta, que textualmente me la han transmitido». «¿Qué tal? ¿Qué tal?». «No, pero ¿y si hay pruebas?». «Yo no te hablo ahora de las pruebas, sino de las preguntas y de cómo ellos comprenden su misión. Pero vaya al diablo». Bueno, de tal modo lo acosaron y asediaron y apremiaron y estrecharon que acabó por declararse culpable. No en la calle, diantre, me encontré los pendientes, sino en el piso donde estábamos trabajando yo y Mitrey. ¿Y cómo fue eso? Pues verá usted, después de estar yo allí pintando con Mitrey todo el día, hasta las 8, nos disponíamos a retirarnos, cuando Mitrey va y coge una brocha y me embadurna de pintura la cara y echa a correr, y yo tras él. Yo lo voy persiguiendo y gritándole cosas, cuando al salir de la escalera al patio voy y me doy de manos a boca con el portero y unos señores, que no podría decir cuántos eran, y el portero va y me insulta, y el otro portero también, y la mujer del primero sale y se pone también a faltarme, y un caballero que entraba en aquel momento con una señora se puso igualmente a ofendernos, porque yo y Mitka habíamos rodado por el suelo y le estorbábamos el paso. Yo a Mitka lo tenía cogido por los pelos y le estaba dando una tunda, pero también Mitka, debajo como estaba de mí, me tenía cogido por los pelos y me sentaba la mano.
pero lo hacíamos no con mala intención, sino por puro cariño, retosando. Pero luego Mitka se zafó y corrió a la calle y yo salí también corriendo detrás de él. Pero, visto que no le daba alcance, fui y me volví al piso solo, porque tenía que recoger allí las cosas. Me puse a hacerlo, esperando a Mitka que quizá volviese. Y entonces en el recibimiento, en el rincón de la pared, voy y pisé un estuchito. Miro y lo veo allí en el suelo, envuelto en un papel. Quito el papel, veo unos tornillitos muy menudos, tiro de ellos y me encuentro con los pendientes. ¿Detrás de la puerta? ¿Detrás de la puerta estaban? ¿Detrás de la puerta?, exclamó de pronto Raskolnikov, lanzando una mirada vaga y asustada a Razumihin, y lentamente se incorporó, apoyándose en una mano en el diván. «Sí, ¿por qué? ¿Qué te pasa? ¿A ti qué más te da?» Y Razumihin se levantó también de su asiento. «Nada», respondió Raskolnikov con voz apenas perceptible, tornándose a recostar en la almohada y a volverse de cara a la pared. Todos guardaron un rato de silencio. «Debía de estar adormilado, soñaba», dijo finalmente Razumihin, mirando inquisitivamente a Zosimov, el cual le hizo una seña negativa con la cabeza. «Bueno, sigue», dijo Zosimov. «¿Qué más?» «¿Qué más? Pues que nuestro hombre, en cuanto vio los pendientes, se olvidó al punto del piso y de Mitka, y cogió la gorra y echó a correr a la taberna de Dushkin, el cual, como es sabido, le dio por ellos un rublo, y él echó una mentira diciéndole que se los había encontrado en la calle, y acto seguido fue a emborracharse, y cuanto al doble crimen, sostiene lo de antes. Saber no sabía, estar enterado no lo estaba, solo 3 días después oí hablar de él. Pero, ¿por qué no te dejaste ver en todo ese tiempo? Pues por miedo. Pero, ¿por qué querías ahorcarte? Por una idea. ¿Qué idea? Pues por la de que me iban a procesar, y aquí está ya condensada toda la historia. Ahora, ¿qué piensas que de todo esto han inferido ellos? ¿Qué voy a pensar? Hay indicios, sean como sean, hechos, y no han puesto en libertad a tu pintor, ¿verdad? Sí, lo que hacen ahora es achacarle el doble crimen. Sobre este particular no tienen ya la menor duda. Tú exageras, deliras, pero vamos a ver. ¿Y los pendientes? Tú mismo reconocerás que cuando ese mismo día y a esa misma hora los pendientes del estuche de la vieja van a parar a las manos de Nikolai, tú mismo convendrás en que de alguna manera tiene que haber sido. No estaría de más una indagación sobre ese punto. ¿Cómo fueron a parar? ¿Cómo fueron a parar?, exclamó Razumihin. Por casualidad, tú, doctor, tú, que ante todo vienes obligado a conocer al hombre y tienes más ocasión que los demás de estudiar la naturaleza humana, ¿no ves por todos estos datos qué clase de individuo es el tal Nikolai? ¿No ves, desde el primer momento, que todo cuanto declaró contestando a ese interrogatorio es una verdad sacrosanta? Exactamente vinieron a parar a sus manos como él dijo, pisó el estuchito y lo recogió rápidamente. Una verdad sacrosanta. Sin embargo, él mismo confesó que a lo primero había mentido. Escúchame atentamente. Tanto el portero como Koch y Pestriakov y el otro portero y la mujer del portero primero y la marchanta que en aquel instante se encontraba en la portería y el consejero de la corte, Kryukov, que en aquel preciso momento se apeaba de un coche y entraba en el patio del brazo de una señora, todos, es decir, 8 o 10 testigos, unánimemente afirman que Nikolai había arrojado al suelo a Dmitri, estaba echado encima de él y le pegaba, en tanto aquel por su parte lo tenía cogido de los pelos y también le sacudía el polvo. Estaban caídos los dos transversalmente y estorbaban el paso, los insultaban por todos lados, y ellos, como chicos pequeños, expresión literal de los testigos, estaban uno encima del otro, chillaban, se pegaban y reían a cual más y mejor, con la guasa más pesada, y mutuamente se perseguían luego, ni más ni menos que chiquillos que corretean por la calle. ¿Has oído? Ahora, fíjate bien, los cadáveres arriba, estaban aún calientes, ¿oyes? Calientes, según los encontraron. De haber sido ellos los criminales, o solamente Nikolai, y haber robado el arca con violencia, o simplemente haber tomado parte en el saqueo, haz el favor de formularte siquiera esta sola pregunta. ¿Se compadece por ventura tal disposición de ánimo?
es decir, esos gritos, esas risas, esa pelotera infantil en la misma puerta, con el hacha y la sangre y la criminal astucia, la cautela y el robo, inmediatamente después de cometer el doble asesinato, unos 5 o 10 minutos después, que así lo confirman los cadáveres, todavía calientes, dejan los cadáveres y el piso abierto, sabiendo que de un momento a otro entrará allí gente y abandonando su botín, ellos, como chicos pequeños, se atraviesan en el camino, se ponen a retozar y reír, llamando con ello la atención de todo el mundo, y dizque de eso dan fe 10 testigos unánimes. Sin duda que es raro, desde luego, imposible, pero no obstante... No, hermanito, nada de pero. Si los pendientes que aquel día y aquella hora se encontraban en poder de Nicolai constituyen un cargo indiciario importante contra él, que por lo demás explican muy bien sus declaraciones, siendo por consiguiente un cargo discutible, en ese caso es preciso tomar también en consideración aquellos otros indicios favorables, tanto más cuanto que son hechos incontrovertibles. ¿Y crees tú que, con arreglo al carácter de nuestra jurisprudencia, toman ellos o son capaces de tomar ese hecho que sola y exclusivamente se basa en la imposibilidad psicológica, en la disposición de ánimo, por un hecho incuestionable que echa por tierra todos los hechos acusadores y materiales, sean cuales fueren? No, no lo consideran de ese modo, y no lo consideran así, porque el individuo se encontró el estuche y luego quiso suicidarse, cosa que no habría sido posible de no haberse sentido culpable. He ahí la cuestión batallona, he ahí lo que me sulfura, ¿comprendes? Ya veo que te sulfura, pero aguarda, que se me olvidó preguntarte, ¿cómo se ha podido probar que el estuche con los pendientes proceda del cofre de la vieja? Eso está demostrado, respondió Razumihin, frunciendo el ceño y cual de mala gana. Koch reconoció la prenda e indicó su dueño, y éste declaró rotundamente que era aquella. Malo. Ahora, otra cosa. ¿No vio nadie a Nicolai mientras que Koch y Pestriakov iban arriba, y no sería posible probar todo esto de algún modo? Ahí está el quid. En que nadie lo vio, repuso Razumihin, contrariado. Eso es lo irritante. Ni siquiera Koch y Pestriakov los vieron al subir al piso, aunque su testimonio no significaría ahora gran cosa. Vieron, dicen, que el piso estaba abierto, que en él debía de haber gente trabajando, pero al pasar no fijaron en ello la atención ni pudieron darse cuenta exacta de si en aquel preciso instante había allí obreros trabajando o no lo sabía. En resumidas cuentas, que no hay más justificación para ellos que la de que se estaban zurrando mutuamente y riendo. Concedamos que esa sea una prueba poderosa, pero permíteme otra pregunta. ¿Cómo te explicas tú todo ese hecho, el hallazgo de los pendientes? ¿Cómo te lo explicas, si en efecto se los encontraron ellos, como dicen? ¿Que cómo me lo explico? Pero, ¿es que hay necesidad de explicar algo? Si la cosa está clarísima. Cuando menos el camino que debe seguir el juez de instrucción que entiende en el asunto está claro y terminante, y sobre todo, el estuche lo indica. El verdadero criminal dejó caer estos pendientes. El asesino estaba arriba cuando Koch y Pestriakov llamaron a la puerta y había corrido por dentro el cerrojo. Koch cometió una necedad y bajó también. Entonces el asesino salió y se escurrió también hacia abajo, ya que no le quedaba otra salida. En la escalera se escondió de Koch, Pestriakov y el portero en el mismo desquilado, precisamente en el momento en que Dmitri y Nicolai acababan de salir de allí corriendo. Se mantuvo al acecho detrás de la puerta, en tanto el portero y aquellos subían. Aguardó a que se apagase el rumor de sus pasos y entonces escurrió escaleras abajo, con la mayor tranquilidad, en el preciso momento en que Dmitri y Nicolai salían corriendo a la calle, y todos se dispersaron, y en la puerta no quedaba ya nadie. Puede incluso que le viesen, pero no se fijaron en él, con la gente que allí entra y sale. Pero el estuche se le cayó del bolsillo en tanto estaba escondido detrás de la puerta y no lo advirtió, porque para eso estaba. El estuche demuestra claramente que allí estuvo él escondido. Ahí tienes todo el asunto. Bien urdido. No, hermanito, no puede negarse que está bien urdido, admirablemente fraguado. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues porque todo eso está demasiado bien hilado y combinado, ni más ni menos que en el teatro. Ah, exclamó Razumihin,
pero en aquel mismo instante se abrió la puerta y entró un nuevo personaje, desconocido para todos los presentes.